Soy el doctor Cristian Alberto Esquivel Barragán, encargado de impartirles el tema de intoxicación por cocaína. Para empezar el tema, vamos a ver lo que son los datos epidemiológicos acerca de este tipo de intoxicaciones por esta hierba. La experiencia en cuanto al 2012, de acuerdo al Consejo de Investigadores de Toxicología, esto publicado en el Journal Medical Toxicology del 2013, nos dice que la incidencia de casos de cocaína es alta, representando en el lapso del 2010 al 2012 aproximadamente la séptima causa de intoxicaciones tanto por sustancias farmacológicas como no farmacológicas, como podemos ver en el apartado de abajo, donde se incluyen todos los simpático-miméticos y estimulantes, los cuales van correspondiendo al 6% desde el 2010 y con esto un incremento del 12% de los casos en el 11 y un 10% de los casos en el 2012. Así, a su vez, el toxíndrome simpático-mimético, que es lo que genera la cocaína, también ha tenido una alza en su incidencia. Del 2010, representando el 10% de todos los casos de toxíndromes, hasta un 13% en su alza en el 2012. Y únicamente hablando de la cocaína como un agente simpático-mimético, esta reporta dentro de todos los simpático-miméticos y estimulantes un 33% de los casos por estas intoxicaciones en el 2010, que tuvo a su vez una alza entre el 31 y 32% en los años 2011 y 2012 respectivamente. También es necesario conocer que el uso regular de la cocaína se asocia principalmente con un incremento del riesgo del infarto de miocardio no fatal. Esto porque los efectos de la cocaína, tanto a corto como a largo plazo, generan un desarrollo de aterosclerosis y a su vez el desencadenamiento de un infarto de miocardio, así como infarto en otros tipos de niveles o sistemas del organismo. Solamente hablando de infarto de miocardio no fatal, las personas que son usuarios frecuentes son las que obviamente presentan un incremento en este desarrollo, marcado aproximadamente del 1.13% de todas las personas consumidoras de cocaína, que equivale a un 6 pacientes de los 532 reportados en este estudio del Circulation 2001. Si lo comparamos con los demás, el rubro o incidencia es mínimo si se hace un comparativo con el grupo total con el que se hizo el estudio. La etiología, aquí el agente causal viene siendo la hierba Erythrocylon coca, o mejor conocida como planta de coca, la cual pasa por distintos procesos para su manufactura y venta como la droga que conocemos como cocaína. Esta se somete a varios procesos de destilación y manufactura para crear lo que se conoce como bazuco o pasta de coca. Esta luego se somete a una unión con ácido clorhídrico para formar lo que se conoce como perico vulgarmente, que viene siendo clorhidrato de cocaína. Y esta, por último, se mezcla con bicarbonato para formar lo que conocemos como el crack o la droga que se vende ya hacia el público que la consume. Ahora, en cómo se desarrolla esta intoxicación, es importante recordar que la cocaína es un agente simpático-mimético. Todos estos agentes activan al sistema nervioso simpático por diferentes mecanismos, los cuales incluyen principalmente el incremento en la liberación de las catecolaminas, de las cuales recordaremos que estas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Estas catecolaminas además tienen una inhibición en su recaptura, que quiere decir que una vez que se libera una cantidad considerable de estas no se vuelven a recapturar y entonces el efecto de las mismas perdura por más tiempo. Además, existe una estimulación directa de los receptores de las catecolaminas, los cuales son tanto los alfa como los beta adrenérgicos. Y el metabolismo neurotransmisor se ve alterado, esto por la liberación también de neuroexcitadores, como son el glutamato, lo cual afecta principalmente al sistema nervioso y da las manifestaciones clínicas. El exceso de la serotonina y la dopamina puede además causar disregulación térmica. Esto conlleva a la generación de la hipertermia que acompaña al cuadro clínico
del padecimiento. En esta imagen del New England Journal Medicine del 2001 podemos ejemplificar cómo se genera el efecto de la cocaína. La cocaína lo que va a hacer es libera las vesículas sinápticas que contienen todas las catecolaminas. En este ejemplo se ve cómo se libera la norepinefrina en alta cantidad y esta va a hacer efecto sobre los receptores adrenérgicos, principalmente, como dijimos, alfa y beta adrenérgicos. Como se inhibe además la recaptura, es decir, no se vuelve a regresar y a acumular en las vesículas sinápticas, esta noradrenalina se sigue acumulando en el espacio sináptico, se sigue liberando y sigue generando sus efectos a nivel de los receptores. Si son receptores alfa y beta adrenérgicos, entonces lo que va a generar es un aumento de la presión arterial y un incremento de la frecuencia cardíaca, lo que desarrolla la hipertensión y la taquicardia características del cuadro de intoxicación. Y única y exclusivamente hablando de los receptores alfa adrenérgicos, estos se encargan a nivel de la musculatura del vaso de generar un vasoespasmo coronario. Todo esto aumenta la demanda de oxígeno y disminuye el aporte del mismo, desarrollando un cuadro de isquemia, que puede ser isquemia intestinal, isquemia miocárdica, isquemia pulmonar o isquemia cerebral, dependiendo del órgano que esté afectado. Si esta isquemia progresa, entonces se desarrolla el infarto. Y única exclusivamente hablando de el sistema miocárdico, el sistema de conducción se altera porque además hay un bloqueo de los canales de sodio, condicionando la generación de las arritmias. Los efectos crónicos de la cocaína en pacientes consumidores entonces van a presentarse como cardiomiopatía hipertrófica o dilatada, aterosclerosis acelerada, miocarditis y necrosis de las bandas de contracción, que todo esto son factores promotores para el desarrollo tarde o temprano de un infarto de miocardio. Ahora, hablando del desarrollo del ateroma por efecto de la cocaína, se genera un ambiente donde hay un incremento del oxígeno a nivel del miocardio, un incremento de la demanda. Este incremento de la demanda va a promover el desarrollo de la taquicardia, la presión arterial elevada y la contractilidad miocárdica aumentada. Se genera un efecto vasoconstrictor porque hay estimulación alfa-adrenérgica aumentada por la liberación de las catecolaminas. Hay un incremento en la producción de endotelina, que este es un factor o sustancia vasopresora, y se disminuye la producción del óxido nítrico, que como ustedes recordarán es una sustancia vasodilatadora en la vasculatura miocárdica. Si esta se ve disminuida, entonces el efecto vasoconstrictor de la cocaína se potencia aún más. Y la aterosis y la trombosis se aceleran porque hay inhibición del activador del plasminógeno. Hay aceleración y aterosclerosis. La aterosclerosis y la trombosis se mantienen aceleradas porque hay un incremento de la inhibición del activador del plasminógeno. Se favorece la activación de las plaquetas, así como su agregación, y hay un aumento de la permeabilidad endotelial. Esto promoviendo tanto el desarrollo del ateroma como de las plaquetas, el trombo, y a su vez disminución del lumen en la arteria afectada, promoviendo posteriormente el desarrollo del infarto. El cuadro clínico se caracteriza por el síndrome simpático-mimético, el cual se manifiesta como taquicardia, taquipnea, convulsiones, distonías, coreoatetosis, hipertensión arterial, hipertermia, diaforesis, midriasis, agitación, ansiedad, paranoia y coma. Para poder también identificar a los pacientes que son consumidores de cocaína, a través del cuadro clínico podemos observar el desarrollo de quemaduras a nivel de la vía aérea y vía digestiva. De esta, la más común y clásica viene siendo la perforación del tabique nasal, ya que los consumidores de cocaína generalmente lo hacen por vía inhalatoria. Si se desarrolla el cuadro de isquemia a nivel de algún órgano blanco, principalmente en el cerebro, se genera pérdida de la visión por afectación de la circulación a nivel de la retina. Si esto se va promoviendo, entonces se desencadenan datos clínicos sugestivos de infarto en algún órgano blanco, como son
los ya mencionados, infarto de miocardio, infarto cerebral, infarto pulmonar e infarto intestinal. Y a nivel respiratorio, por la inhalación y el efecto de los receptores beta-adrenérgicos, se genera un cuadro de broncoespasmo. El diagnóstico diferencial con la intoxicación de cocaína se debe de realizar con otras sustancias que obviamente generan el mismo tipo de intoxicación, es decir, otras intoxicaciones por estimulantes y simpaticomiméticos, como llegan a ser las anfetaminas, que estas también son drogas de abuso y muy empleadas por, sobre todo, consumidores que practican del fisicoculturismo. El clenbuterol y también los medicamentos de prescripción libre, como son la pseudoefedrina, la cafeína, los agentes usados para el manejo del trastorno de déficit de atención, como el más conocido, el metilfenidato. Todos estos generan un efecto simpático mimético. Aquí lo que nosotros debemos saber es identificar qué tipo de sustancia consumió el paciente para no obviar o no pasar por alto la intoxicación o probable riesgo de intoxicación por simpaticomiméticos. Tan solo por mencionar el ejemplo de la pseudoefedrina es un medicamento que anteriormente se vendía como parte de una gama de medicinas que se usan de manera compuesta para el manejo de la gripa, es decir, está dentro de los medicamentos antigripales y descongestivantes. Actualmente ya no se vende porque se detectó ese efecto secundario del medicamento, pero existen similares que todavía se sigue manteniendo el uso como antigripales, como viene siendo la fenilefrina, la cual también es un agente simpático mimético, y que si la persona desconoce el uso de la medicina, las dosis y los efectos que puede tener a altas dosis en el organismo, entonces se puede intoxicar solamente manejándose o automedicándose con medicamentos para la gripa. Si los toma a dosis altas, entonces la fenilefrina llega a concentraciones tóxicas y genera también un efecto simpático mimético como el que produce la cocaína. La cafeína también viene dentro de la gama de medicamentos que se usan como antigripales. El diagnóstico aquí principalmente es detectar a los pacientes que puedan tener riesgo de complicaciones cardíacas, como ya mencionamos, el infarto de miocardio secundario a la intoxicación por cocaína. Aquí es regla que a todos los pacientes que manejemos como potenciales intoxicaciones se les deba de realizar el estudio miocárdico a través de electrocardiograma y la cuantificación de las enzimas cardíacas. Ahora, aquí, el hecho de realizar el estudio de enzimas cardíacas en los pacientes no quiere decir que a fuerzas vaya a salir alterado. Existen casos de cardiopatía isquémica condicionada por la intoxicación de cocaína, la cual puede presentar alteraciones electrocardiográficas, pero no necesariamente elevación de las enzimas cardíacas, como puede ser una angina inestable de bajo riesgo. Entonces, aquí el hecho de que las enzimas salgan bajas no es sinónimo de descartar el desarrollo de una alteración miocárdica por la intoxicación. Viceversa, si el paciente llega con alteración de las enzimas y no tiene alteraciones electrocardiográficas, aquí no descarta potencial desarrollo de datos de intoxicación, porque aquí las enzimas pueden estar elevadas, pero no de origen cardíaco, sino de origen muscular, por el desarrollo de una rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, ¿por qué? Porque hay alteraciones en el tono y trofismo muscular, lo cual puede generar el desarrollo de convulsiones, distonías, coreatetosis, es decir, alteraciones de los movimientos de los músculos, lo cual potencia la destrucción de las fibras musculares y elevación de las enzimas, pero a expensas del músculo. Si no se detecta también a tiempo el desarrollo de rhabdomiólisis, puede haber una potencial falla renal aguda. Entonces, aquí no hay que irnos con la finta. Aunque haya alteraciones de una, no descarta la intoxicación hacia otros órganos, ¿sí?
La química sanguínea, los electrolitos séricos y la gasometría arterial son parte fundamental para descartar alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación y trastornos ácido-base condicionados por el mismo cuadro de la intoxicación. En cuanto a la radiografía de tórax, esta también es algo que se sugiere, sobre todo en personas de consumo crónico, porque la cocaína, al inhalarse, las personas que tienen este uso generalmente realizan maniobras de Valsalva, las cuales son para retener la inhalación y que el efecto de la cocaína, así como su absorción, se puedan potenciar. Las maniobras de Valsalva lo que van a promover al momento de la inhalación de cocaína es que se atrape gas dentro de la vía aérea y esto aumente la presión del árbol traqueobronquial. Aquí el riesgo es que con este aumento de presión de manera paulatina se pueda desencadenar tanto un neumotórax como incluso neumopericardio si haya también infiltración hacia saco pericárdico. Entonces la radiografía aquí nos va a servir para descartar esas complicaciones en específico solamente por el uso inhalatorio de la cocaína. El tratamiento, que es lo que nos interesa también en cuanto a cómo manejar a nuestro paciente. Como en todos los pacientes se les debe de aportar un ABC, es decir, mantener un soporte vital básico y avanzado para mantener una vía aérea permeable, promover una buena ventilación y favorecer la circulación del paciente, las cuales se ven afectadas por la intoxicación. Si el paciente tiene datos de deterioro neurológico que pueden ir agravándose poco a poco, aquí nosotros nos debemos de dar a la tarea de manejar al paciente con manejo avanzado de la vía aérea o intubación. La circulación aquí más que nada es para el manejo de la hipertensión desencadenada por el cuadro de la intoxicación y la liberación de las altas concentraciones de catecolaminas. Aquí, en cuanto a la hipertensión, se dará en unas diapositivas más adelante el manejo específico para este tipo de datos. De acuerdo a la AJA, en sus guías de manejo de infarto de miocardio secundario a o asociado a la intoxicación por cocaína publicadas en el Circulation de 2008, nos habla de que el manejo de la hipertermia se puede dar por cuidados de soporte general, es decir, colocación de compresas de agua fría, colocación de hielo en el cuerpo del paciente, incluso colocación de mantas que puedan aportar una temperatura baja para que pueda disminuir el efecto de la hipertermia por la intoxicación. También otra medida para poder bajar la temperatura es la administración de benzodiazepinas. Una de las más comunes que se puede usar en este caso es el diazepam. El enfriamiento activo aquí también se puede favorecer por el uso de ventiladores. Poner ventiladores alrededor del paciente para que con el aire frío el cuerpo del paciente también se vaya disminuyendo en cuanto a su temperatura corporal. Aquí no está indicado el uso de antipiréticos. ¿Por qué? Porque aquí, en la intoxicación por cocaína, el efecto de la hipertermia es por un efecto directo del tóxico, no es por alteración de las prostaglandinas ni alteración del metabolismo del ácido araquidónico como se llega a producir en una fiebre. Por eso los antipiréticos como el paracetamol, los AINES, en general todos los medicamentos que se manejan para bajar la temperatura están contraindicados. ¿Por qué? Porque aunque usted le pase paracetamol al paciente con intoxicación por cocaína, la temperatura no se le va a bajar. Repito, la hipertermia aquí es por efecto de la intoxicación, no por alguna causa secundaria. Entonces solamente el manejo de la temperatura es con medidas de soporte y el manejo de las benzodiazepinas como ya mencionamos. Ahora, en cuanto a medidas de descontaminación, la más usada y documentada en intoxicación por cocaína viene siendo la emulsión lipídica intravenosa. Su función es que actúa sobre todo en intoxicaciones por drogas psicoactivas como llega a ser la cocaína. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas son liposolubles. ¿Qué quiero decir con esto? La liposolubilidad de una sustancia
nos habla de que la misma sustancia va a introducirse directamente en los tejidos y va a generar sus efectos tóxicos, a diferencia de una sustancia o tóxico hidrosoluble. Los hidrosolubles generalmente se van a mantener dentro de torrente sanguíneo. Entonces, una sustancia liposoluble que genera datos de toxicidad, aunque nosotros queramos darle hidratación para poder hacer que orine la misma sustancia, esto no va a servir porque la hidratación solamente nos va a ayudar a sacar la sustancia que está dentro de la sangre, más no la que ya se metió en tejidos. La cocaína, vuelvo a repetir, tiende a meterse en tejidos. Entonces aquí hay que dar u otorgar medidas para sacar primero el tóxico de los tejidos y una vez que ya salió a torrente sanguíneo, de esa manera se puede eliminar de manera renal o incluso por hemodiálisis si así lo requiere el paciente. La emulsión lipídica intravenosa lo que va a hacer es reducir los niveles del tóxico libre, expandiendo la fase lipídica del plasma y con esto restaura la estabilidad cardiovascular. La dosis de emulsión lipídica al 20%, de acuerdo a este reporte de la Anestesia 2011, donde se vio el manejo de la emulsión lipídica en la sobredosis por cocaína. Lo que nos recomiendan es usarla a una dosis inicial en bolo de 1.5 mililitros por kilo y esto se sigue por una infusión de la misma emulsión al 20% de 15 mililitros kilo hora. Ahora, ¿esto dónde lo podemos conseguir? Generalmente en nuestros medios hospitalarios la emulsión lipídica tiene el nombre comercial de Intralipid, que ese es el más común, y esa la manejan particularmente en nuestros servicios de nutrición parenteral. Entonces, si nosotros tenemos el recurso, podemos hacer uso de este solamente acudiendo con el servicio de nutrición para que ellos nos puedan proporcionar esta presentación de emulsión lipídica y poder nosotros aportarle un manejo al paciente. La emulsión lipídica nos va a ayudar sobre todo en datos de intoxicación con manifestaciones cardiovasculares y específicamente hablando en las que presenten arritmias. En este caso del American Journal Cardiology del 2013, donde ven un cuadro particular de intoxicación por cocaína, el paciente llega con una taquicardia sinusal, la cual no revertía a pesar del efecto de los medicamentos. Se le manejó a este paciente, particularmente de acuerdo al artículo, el uso de antiarrítmicos como vienen siendo sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio y además el manejo de las benzodiazepinas, como ya mencionamos. Sin embargo, la taquicardia no revertía al efecto. Una vez que se le pasa la emulsión lipídica al paciente, el tóxico sale por efecto de la emulsión hacia el torrente sanguíneo, se libera el miocardio de la intoxicación por la cocaína y entonces el efecto de la arritmia disminuye. Es decir, el ritmo cardíaco vuelve a lo normal una vez que se usó este tipo de medida de descontaminación. Entonces, si ven, esta es una medida dentro de las más recomendadas para poder favorecer el pronóstico del paciente. Ahora, específicamente hablando del manejo de arritmias, los antiarrítmicos más recomendados son en caso de que presente el paciente torsade de Points, se recomienda el manejo de sulfato de magnesio. Esto se puede manejar en una dosis bolo de 1 a 2 gramos para el paciente. De manera inicial, esto infundido en un lapso de 30 minutos. Se puede diluir en una solución salina en la cantidad que ustedes consideren. Recordemos que si el paciente es un paciente que ya maneja enfermedades cardíacas previas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática, debemos de tener cuidado tanto con la dosis de sulfato de magnesio como la infusión de líquidos, ya que estos pacientes tienden a hacer sobrecarga hídrica. Entonces, la dosis de sulfato, así como el medio en el que se va a diluir, ¿de qué va a depender? De las características de base de su paciente. Otras medidas antiarrítmicas vienen siendo los calcioantagonistas o antiarrítmicos de tipo 4. De aquí el más recomendado es el diltiazem.
Si no cuentan con diltiazem, otra medida es el verapamilo. Con eso se puede bajar la presión arterial y además se puede disminuir el desarrollo de arritmias cardíacas. Y por último, el bicarbonato de sodio. ¿Por qué el bicarbonato de sodio? Porque la cocaína, aparte de ser un simpático mimético, tiene efecto como bloqueador de canales de sodio en el tejido miocárdico. Entonces, el bicarbonato de sodio lo que va a hacer es aportar una mayor cantidad de sodio al torrente sanguíneo. Al aumentar la concentración sérica de sodio, esto va a forzar a los canales a que, a pesar de que sigan bloqueados por la cocaína, se reactiven y vuelvan a funcionar para que así la arritmia se remita. El bicarbonato de sodio, la dosis recomendada es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Esto también dependiendo de su paciente. Y esto se tiene que diluir, no se tiene que manejar en bolo, a menos de que el paciente esté en riesgo de muerte fatal en los próximos minutos. El bicarbonato de sodio es un medicamento de alto riesgo, como cualquier otro medicamento que maneje electrolitos. Entonces, este de preferencia se debe de diluir en agua inyectable o en solución glucosada. El bicarbonato de sodio no se recomienda diluirlo en solución salina ni en Harman porque estas ya contienen electrolito sodio. Entonces, con el aporte que le damos del bicarbonato de sodio aumenta la concentración de sodio y entonces se vuelve una solución hipertónica. ¿Cuál es el efecto de la solución hipertónica? Que puede haber daño a nivel cerebral si se infunde de manera rápida, y si el paciente ya tiene concentraciones normales de sodio, lo podemos llevar a una hipernatremia y generar más afectación cerebral o incluso complicaciones aunadas a una reposición rápida de sodio. Por eso se recomienda la dilución del bicarbonato de sodio solamente en solución glucosada o agua inyectable dependiendo de las características, vuelvo a repetir, de su paciente. Los bloqueadores de canales de sodio están contraindicados por lo que ya comenté. La cocaína bloquea los canales de sodio. Si nosotros manejamos bloqueadores de canales de sodio, entonces vamos a bloquear más al miocardio, vamos a bloquear más su sistema de conducción y la arritmia que ya estaba presente la empeoramos y entonces podemos generar incluso hasta un paro cardíaco. Por eso estos medicamentos no se deben de usar. Parte de estos medicamentos bloqueadores de canales de sodio llegan a ser la lidocaína, la difenilidantoína, la propafenona, por mencionar algunos de los más comunes. Así que su uso debe de estar contraindicado. Esto no se debe de usar para un paciente con intoxicación de cocaína. Ahora, enfocados hacia el desarrollo del infarto de miocardio por cocaína, las medidas, como ven, no cambian mucho con respecto a lo que la AJA nos sugiere para el tratamiento de infarto en cualquier paciente. La dosis de ácido acetil salicílico que se le debe de proporcionar de manera inicial es de 162 a 325 miligramos. Esto posteriormente se continúa con una dosis de mantenimiento que va de 81 a 325 miligramos al día. El oxígeno, esto es necesario para prevenir la hipoxemia y sobre todo mantener saturaciones de oxígeno arriba del 90%. Así que si el paciente está presentando saturación baja, nosotros debemos aportarle oxígeno. Si la saturación de oxígeno está por arriba de 90 a oxígeno ambiente, es decir, sin necesidad de que nosotros manejemos puntas nasales o mascarilla o cualquier otra medida, no está recomendado el uso del oxígeno. No porque no favorezca al paciente, sino porque a saturaciones arriba de 90 no hay una mejoría ni se favorece el pronóstico si nosotros le damos más oxígeno. Solamente se recomienda si sus saturaciones son por debajo de 90%. La nitroglicerina, su dosis inicial es de 0.4 miligramos sublingual cada 5 minutos y esto se puede dar hasta 3 dosis. Si hay necesidad de continuar con el aporte de nitroglicerina, puede haber el uso de esta misma o de un vasodilatador similar como viene siendo el isosorbide de manera IV. Esto titulado inicialmente a 10 microgramos minuto en el caso de la nitroglicerina y puede
titularse desde 2 a 10 por minuto en el caso del isosorbide. Esto va a estar manejada la dosis en base a la respuesta que tengamos en la presión arterial. Si la dosis de 2 mililitros es la necesaria para poder estabilizar el dolor torácico, el infarto de miocardio y la presión arterial, entonces con esa dosis es más que suficiente para poder manejar al paciente con vasodilatador intravenoso. Si se requiere más dosis, eso va a depender de qué tanto efecto tenga en los signos vitales y en la sintomatología clínica que tenga nuestro paciente. Está contraindicado el uso de los vasodilatadores en pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o si hay un cambio de 30 milímetros de mercurio por debajo de la línea basal. Si hay bradicardia o taquicardia significativa, esto también contraindica el uso de los vasodilatadores porque afectaremos tanto el aporte como la demanda de oxígeno. El infarto ventricular derecho también es una contraindicación porque el ventrículo derecho depende mucho de volumen, no de presión, para poder bombear la sangre y que funcione el corazón. Si nosotros otorgamos un vasodilatador en un paciente con infarto de miocardio por cocaína y el lado infartado del corazón es el ventrículo derecho, al dar el vasodilatador nosotros estamos restringiendo el volumen que puede llegar a esa persona, disminuimos la precarga y con esto se desarrolla y se empeora el infarto de ventrículo derecho. Por eso no se debe de manejar el vasodilatador en este tipo de situaciones. Y también aquellos pacientes que ya tengan un uso de inhibidor de fosfodiesterasa, como viene siendo el Viagra, o mejor conocido como sildenafil, no debe de manejarse el vasodilatador en las últimas 24 a 48 horas después de que ingirió la última dosis de Viagra, por poner un ejemplo. La morfina como analgésico opioide nos va a ayudar también a la vasodilatación de la circulación. La dosis inicial es de 4 a 8 miligramos IV y esta después se puede titular de 2 a 8 miligramos dependiendo del paciente, intravenoso cada 5 a 15 minutos. Se contraindica obviamente en pacientes con hipotensión, ya que un efecto secundario de la morfina es que disminuye la presión arterial. Si ya está de por sí baja, no se indica el manejo de la morfina. Una situación o más bien un medicamento que puede manejarse de manera alternativa a la morfina en nuestros hospitales puede ser la buprenorfina o, si no tenemos otro, la nalbufina. Si consideramos que nuestro paciente va a requerir terapia de reperfusión, aquí hay que enfocarnos en 3 vías. La vía del manejo con intervención coronaria percutánea, el injerto de bypass arterial coronario o el manejo de la trombólisis. ¿De qué va a depender? Dependerá mucho de los síntomas y sobre todo del tiempo con el cual llegue el paciente a nuestro medio hospitalario. La intervención coronaria percutánea se recomienda para síntomas de infarto menores a 12 horas y se puede realizar dentro de los primeros 90 a 120 minutos de haber dado las manifestaciones de un infarto de miocardio. Esto con un nivel de recomendación 1A. Se puede manejar también independientemente del tiempo de retraso si hay contraindicación para la terapia fibrinolítica, es decir, si nosotros no podemos manejar tenecteplase, alteplase o sus variantes. Si el paciente tiene contraindicación para la fibrinólisis, la intervención coronaria se puede realizar en cualquier momento, independientemente del tiempo con el que llegue el paciente al hospital, con un nivel de recomendación de 1B. Y la intervención también se recomienda en cualquier momento si hay un infarto o falla cardíaca severa agudas o, como complicación severa, el desarrollo de choque cardiogénico, con un nivel de recomendación 1B. Si presenta alguna de estas 3 causas, el tiempo es indistinto. Se puede manejar la intervención coronaria percutánea independientemente del tiempo con el que llegue
de desarrollados los síntomas el paciente a nuestro hospital. Si no se puede realizar la intervención coronaria percutánea en los primeros 120 minutos, entonces se puede manejar la fibrinolisis si contamos con este recurso y obviamente si nuestro paciente no presenta contraindicaciones para el manejo de alteplase o tenecteplase. Esto dentro de las primeras 12 horas de iniciados los síntomas con un nivel de recomendación 1A. Y también es razonable el manejo de la fibrinolisis dentro de las 12 a 24 horas si persisten los datos de isquemia coronaria. Fármacos antiplaquetarios, como ya vimos, se puede manejar el ácido acetilsalicílico y otra alternativa en caso de que el paciente sea alérgico a la aspirina es el inhibidor P2Y12, como es el clopidogrel, el más conocido, en una dosis de impregnación o inicial de 600 miligramos, si es que es candidato a intervención coronaria percutánea de tipo primario, es decir, en las primeras horas. O se puede manejar una dosis inicial de 300 miligramos si nuestro paciente es menor a 75 años de edad y se ha manejado con la terapia fibrinolítica en el caso de que no sea todavía candidato o no tengamos el recurso de la intervención coronaria en los primeros minutos. La dosis de mantenimiento posterior, indistintamente de la inicial, siempre va a ser de 75 miligramos de clopidogrel al día. Otras alternativas de inhibidores, como el tipo clopidogrel, vienen siendo el prasugrel a dosis inicial de 60 miligramos, dosis de mantenimiento 10 miligramos al día. O el ticagrelor en dosis de impregnación de 180 miligramos, seguida de una dosis de mantenimiento de 90 miligramos día. También hay que proporcionar medidas anticoagulantes, como son la heparina no fraccionada, es decir, la heparina normal, de manera intravenosa, esto con un nivel de recomendación 1C, y las alternativas a esta, que son un poco más útiles en el sentido de que no hay tanto riesgo de generación de sangrado en el paciente, viene siendo el vivalirudin, en dosis inicial de 0.75 miligramos por kilo, con nivel de recomendación 1B, esto como dosis impregnación de manera intravenosa. Ya la dosis en infusión o de mantenimiento es de 1.75 miligramos kilo hora. La tercera alternativa es la enoxaparina y la cuarta alternativa para la anticoagulación es el fondaparinux, con niveles de recomendación 1A y 1B respectivamente. Particularmente en los pacientes de infarto por cocaína, está contraindicado el manejo de betabloqueadores. Esto es muy importante que también lo tengan presente. A diferencia de los infartos de miocardio en una persona normal, entre comillas, los infartos en pacientes que consumen cocaína, a diferencia de estos, no se permite el manejo, al menos de manera inicial, de un betabloqueador. Es la única diferencia en el tratamiento de un infarto, comparado con la población general. ¿Por qué? Porque aquí el betabloqueador lo que va a hacer es frenar, o como su nombre lo dice, bloquear el efecto beta adrenérgico de la cocaína. Al hacer esto, entonces la cocaína va a tener solamente efecto directo sobre los receptores alfa. ¿Cuál es la consecuencia? Que al estar actuando solamente con receptores alfa la cocaína, se va a potenciar todos los efectos cardiovasculares como son la taquicardia, la hipertensión y las demás alteraciones de los signos vitales como son la taquipnea y la hipertermia. Con esto complicando el cuadro de la intoxicación. Entonces, el beta bloqueador no se debe de manejar, al menos de manera inicial, en el paciente con infarto por cocaína. Una vez que se haya disminuido el riesgo de intoxicación, se podrá valorar si se puede dar el manejo o uso de esta terapia. Pero si el paciente llega, repito, de manera aguda, no se deben de manejar ni metoprolol, ni propanolol, ni atenolol, en pocas palabras, ningún beta bloqueador. El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina está empleado y recomendado dentro de las primeras 24 horas de infarto, a menos de que haya una contraindicación, como viene siendo choque cardiogénico, estenosis bilateral de la arteria renal y alergia al inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si hay alguna de estas contraindicaciones, sobre todo en el punto de vista de alergias o efectos secundarios del IECA, podremos manejar las alternativas,
como son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Pero aquí también, si el paciente presenta estado de choque o afectación por estenosis bilateral de arteria renal, su uso se contraindica. Repito, solamente si el paciente no puede manejar IECA por cuestiones alérgicas, se puede manejar el ARA. La recomendación aquí es en pacientes principalmente con infarto anterior, falla cardíaca o una FEBI menor a 40%, es decir, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida por efecto del infarto. Los bloqueadores de receptores de angiotensina, como ya les comenté, solamente en pacientes que no toleren el uso del IECA. Esto con un nivel de recomendación 1B. El antagonista de aldosterona también es una alternativa en caso de que no se pueda usar ni el IECA ni el ARA. Si no hay contraindicación, se puede usar en pacientes igual que presenten infarto con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida por debajo del 40%, falla cardíaca sintomática o diabetes mellitus y que ya estén recibiendo el IECA de manera previa. Esto con nivel de recomendación 1B. Las estatinas, la más recomendada es la atorvastatina. Si no contamos con esta, se puede usar la pravastatina. La atorvastatina, su dosis inicial y de mantenimiento va a ser de 80 miligramos al día. Esto se recomienda para todos los pacientes con infarto de miocardio por cocaína y sin ninguna contraindicación, con un nivel de recomendación 1B. También hay que mantener control metabólico en los niveles de glucosa. Esto es mantener la glucosa por debajo de niveles de 180 miligramos sobre decilitro, mientras se evite obviamente el desarrollo de hipoglucemia por los hipoglucemiantes manejados en el paciente. Y esto a grandes rasgos viene siendo un resumen de las medidas que se deben de dar en un paciente que desarrolle infarto secundario a intoxicación por cocaína. El algoritmo de la AJA nos dice resumidamente todo lo que ya se habló en diapositivas pasadas, que si el paciente llega con dolor torácico y hay una relación con ingesta o uso de cocaína, primeramente usaremos aspirina y benzodiazepinas. De manera secundaria, si no hay contraindicación como es la hipotensión, se puede manejar un vasodilatador. De aquí los recomendados son la nitroglicerina, el nitroprusiato y la alternativa a la fentolamina. Clasificamos a nuestro paciente. De acuerdo al TIMI que obtenga, lo clasificaremos como paciente de alto riesgo de infarto o bajo riesgo de infarto. Si el paciente tiene un infarto de alto riesgo, entonces tendremos que ver si hay elevación del ST o si no hay elevación del segmento ST. Si existe una elevación, se le tiene que buscar el apoyo con intervención coronaria percutánea de tipo primario. Si no existe la elevación, entonces se buscará la cateterización cardíaca con un poco más de tiempo. Indistintamente de los casos, si eleve o no eleve el segmento ST, recordar que no se debe manejar de manera aguda el beta bloqueador. Esto hay que evitarlo. Lo que sí debemos de continuar son las medidas antitrombóticas, como es el clopidogrel, y la terapia antiplaquetaria, como es el ácido acetilsalicílico, de acuerdo a las guías. Y por último, ver que nuestro paciente cuente ya con todo el tratamiento antiisquémico: aspirina, clopidogrel, estatinas, el IECA si no hay contraindicación, beta bloqueadores si no hay contraindicación, especialmente si el paciente empieza ya a desarrollar disfunción sistólica o disritmias. Y en el caso de un infarto de bajo riesgo, solamente hay que mantener en observación al paciente, de preferencia en una unidad de terapia coronaria, y posteriormente hacer los estudios pertinentes para ver que el paciente no haya presentado mayores complicaciones que en la primera revisión no se hayan podido observar. De mi parte es todo. Con esto terminamos el tema de intoxicación por cocaína. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.